Bueno, quiero que me acompañen por favor al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Hoy tenemos un tema muy interesante y luego que busque Mateo 12 le voy a dar el tema. Mateo 12, verso 31. Solamente pongan una marca allí. En el día de hoy tenemos un tema de algo muy pequeño que produce algo muy grande. El tema de hoy es palabras necias en el hogar. Y vamos a estar hablando de la lengua. Un tema que da escalofríos, ¿verdad? Palabras necias en el hogar. Saben que he examinado algunas de las enseñanzas que hemos compartido y mayormente no hacemos referencia a ilustraciones del hogar, pero estaba pensando en eso. Digo, hemos estado enseñando muchas cosas que suceden en el hogar, pero hemos utilizado pocas ilustraciones acerca de lo que pasa en el hogar. Puedo poner entre paréntesis al lado de palabras necias en el hogar, la lengua. Este texto que vamos a leer, creo que para algunos, no sé todos, va a tener un poquito más de sentido, porque en muchos lugares se ha malinterpretado una sección de esta parte que vamos a leer, y hoy vamos a estudiarlo con el contexto. Dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres y mujeres aquí, ¿verdad? Dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. Según las estadísticas, se dice que el ser humano interactúa, ¿verdad?, y comparte sus palabras, y dice que es aproximadamente 35,000 palabras, ¿verdad?, en conversaciones diarias. Pero algo más preciso, dice que la mujer habla 20,000 palabras al día. Y dice, las estadísticas dicen que los hombres hablan 7,000 palabras al día. Bueno, después que se han abierto las redes sociales, ya podemos ver que ahora hay más de qué hablar, ¿verdad? Antes recuerdo yo en el pueblo donde yo vivo, buscaba uno qué hablar, ¿verdad? Pero ahora sí hay mucho de qué hablar, las noticias, que fulano subió esto en el Face, y todo lo que sucede en el mundo entero lo podemos ver en un segundito por las redes sociales. Bueno, ¿quién fue la primera persona que habló la primera palabra? ¿Quién sabe? ¿No saben? Exactamente, Dios. Él fue el primero que habló. Y utilizamos eso de forma figurativa, porque decir primero, bueno, el Señor es eterno. Bueno, ¿por qué es tan importante considerar lo que hablamos? ¿Por qué es tan importante? Bueno, debemos de saber, antes de explicar esto, que todo lo que existe fue creado por medio de palabras. Por ejemplo, no tienen que anotar esto porque voy a ir un poquito deprisa. Los acuerdos, ¿verdad?, se hacen por medio de palabras. Los argumentos científicos son por medio de palabras, la educación de los niños por medio de palabras, proponer matrimonios por medio de palabras, la mala o buena noticia de un doctor, ¿verdad?, es por medio de una palabra, parar un taxi, algo tan simple, exponer un museo, una exposición de un museo, la predicación, acuerdos de paz entre naciones, discurso de un presidente, dictar sentencia en una corte, gritar para prevenir de un accidente, animar a algún equipo deportivo, bienvenidas o decir adiós, pedir perdón,
orar o clamar a Dios, y cuando le hablamos al mismo Dios es por medio de palabras. Bueno, las palabras la podemos así también identificar con un pensamiento, pero como estamos hablando de la lengua, es más preciso hablar de la palabra, de la definición palabra. Bueno, piensa en el efecto que tienen las palabras en letreros, por ejemplo, ¿verdad? Cuando vamos manejando en la calle y usted ve, se va a salir de la salida 15 y el letrero dice a 1 milla, salida 15. Inmediatamente su posición y todo en su mente cambia, se está preparando para salirse. Luego dice a 1/4 de milla viene su salida, la número 15. Comienza uno a bajar la velocidad en el carro. Y luego llega la salida y nos salimos. O sea, en otras palabras, a veces desconsideramos el valor que tienen las palabras. Y vamos a ver más adelante lo importante que es. Yo quiero, si usted toma notas, puede poner allí la función de la lengua. La función de la lengua. Manera de pregunta, si usted quiere, la puede poner. Bueno, sabemos que la lengua es para hablar, ¿verdad? La lengua es para hablar, pero la pregunta es, ¿hablar qué? ¿Verdad? Porque no nos dieron una lengua solamente para hablar y hablar. Tenemos que saber para qué nos las dieron y para hablar qué tipo de palabras. Bueno, la lengua tiene la capacidad de impactar la vida de una persona o para bien o para mal. Por ejemplo, Proverbios 18:21, si me acompaña. Este verso que vamos a leer se ha utilizado incluso hasta para sobreenfatizar el ministerio ¿verdad? O el movimiento de la prosperidad. Proverbios 18:21. Proverbios 18, verso 21. Dice lo siguiente. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, no sé si ustedes por alguna razón han escuchado a alguien utilizar este texto y decir que esto lo que significa es que tenemos el poder de decretar y de declarar bendición y de declarar maldición. Bueno, según este verso, eso es lo que dice, ¿verdad? Que la lengua tiene poder para matar y para dar vida. Pero vamos a ver el verdadero significado, porque número 1, no significa poder para declarar bendición. En otras palabras, usted no puede decir, yo declaro, aunque digan en nombre de Jesús, que cuando salga habrá un carro del año allá afuera. ¿Verdad? Muchos dicen que ese texto significa eso, y dicen que el que no le pasa es porque no tiene fe. Tampoco significa poder para declarar maldición, ¿verdad? Cuando uno declara que a alguien que le caiga, como decíamos antes, un mal de ojos, ¿verdad? Maldición, etcétera. Bueno, no quiere decir eso, pero este poder que está diciendo el texto es condicional y no absoluto, ¿verdad? Es condicional. ¿A qué está condicionado esto? Bueno, significa que tiene poder afectivo, pero toma efecto cuando el que oye lo que dice aquí el emisor cree lo que dice. Entonces ahí tiene poder. No sé si me di a entender. O sea, dice que aquí el poder es afectivo. Quiere decir que afecta, pero tiene efecto en el que lo cree, en el que escucha. Hoy nos vamos a enfocar solamente del emisor, lo que hablamos. No solamente del receptor, sino del que emite las palabras. Bueno, esto toma un gran impacto como varones, los que tienen hijos y esposas, en los niños, ¿verdad? Y en las esposas. Dice la palabra que las mujeres son vaso más frágil y los niños son vasos más fácil, ¿verdad? O sea, todo lo que uno dice en las mujeres tiene un efecto, sea bien o mal, sea bendición o maldición. En los niños tiene mayor efecto porque al ser inocentes acerca de tantas cosas, ellos lo reciben como que sí es bueno. Entonces, por eso muchas veces tiene problema. Bueno, vamos a ver el efecto de las palabras para bien. Vamos al libro de Romanos para que vean que las palabras tienen efecto positivo, si se puede decir, o de bendición, cuando se usan o se reciben con el corazón, ¿verdad?, bíblico. Romanos 10.
Vamos a leer el verso 8 en adelante. Dice la palabra, ¿más qué dice? Van a notar aquí que se repite mucho lo que es palabra, lo que es hablar, lo que es confesar. Dice, cerca de ti está la palabra. Eso es una cita del Antiguo Testamento. Dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y vemos que la predicación viene a través de palabras, ¿verdad? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Entonces muchos piensan que al confesar esto, ¿verdad? Por eso hay tantas iglesias que hacen pasar a la gente delante y que repitan esta oración de fe. Pero vemos aquí el verso 10 como invierte el texto en el orden bíblico. Dice, porque primeramente con el corazón se cree. Y luego vemos la evidencia, dice, pero con la boca se confiesa. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para recibir la salvación. Ahora bien, perdón, en ese tiempo, tenemos que irnos al tiempo o al contexto del tiempo cultural, religioso, etcétera, para saber que la palabra confesar era algo, como siempre hemos estudiado, lo que confesábamos de boca era como usted firmar un papel dictando una sentencia de muerte, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la confesión es hacer una confesión pública y lo que usted decía era cierto. Si usted confesaba que el César era el Señor, bueno, usted era adorador del Dios César. Si usted confesaba que Jesús era el Señor, usted se declaraba delante de todos públicamente que Jesucristo es el Señor. Ahora, vemos aquí en el texto que el resultado de confesión es por la causa de fe, de creer primeramente en el corazón. Bueno, notan esta palabra en el verso 8 que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Quién entiende ese texto? Si alguien lo entiende puede levantar la mano, lo que significa cerca de ti está la palabra. ¿Sí alguien lo entiende? ¿O está un poquito confuso? ¿Sí lo entiendes? Exactamente. Muy bien, el Espíritu Santo. Aquí este texto es tan importante entenderlo, pero yo voy a usar un texto de referencia y se lo pueden anotar, Romanos 1:18, solamente anótenlo. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y luego dice que detienen, y detener allí es negar, ¿verdad? Voluntariamente detener o negar. Y luego dice, con injusticia, y aquí la injusticia es intencionalmente cerrar el corazón, decir, no quiero oír, no me interesa. Y luego dice, voy a retomar, dice, detienen con injusticia la verdad. Quiere decir este texto que todo el mundo que oye el Evangelio cree, pero no lo confiesa, porque no quiere, porque lógicamente al escuchar lo que implica el Evangelio, esto implica muchas cosas, dejar atrás nuestra vida, dejar atrás lo que nos gustaba antes. Y aquí vemos exactamente de que el texto está hablando de que todos creen, todos creen. Fíjense lo que dice el texto. Exactamente como lo dice Javier, cuando dice la palabra está cerca, dice en la boca y en el corazón, quiere decir que lo que predicamos es el mensaje que el corazón te dice, es cierto lo que está diciendo. Pero nuestra voluntad, si amamos más la carne o las tinieblas, o vamos a decir, amar la injusticia, lógicamente determinamos decir no creo. Por eso es que no existen los ateos. Entonces volvemos al texto que estoy leyendo, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, aquí se necesita la confesión, porque la confesión es el resultado de lo que está lleno el corazón. Y ese es lo que vamos a extraer. Bueno, ¿confesar nos salva? Bueno, aquí es si es el efecto de fe, sí. Y en este tiempo ya confesar no es exactamente hablarlo. Creo en Cristo, sino más bien con toda nuestra vida evidenciarlo. Eso es lo que quiere decir. Pero yo quiero enfatizar aquí de que aquí hay una causa, hay un efecto y una evidencia. Eso lo vamos a utilizar como referencia para lo que vamos a ver más adelante. La causa es el Evangelio, el efecto es la fe, creer, y la evidencia es la confesión, ¿verdad? Bueno, cada milagro en la Biblia se produjo por una palabra.
todos los milagros que ustedes ven en la Biblia se produjo por una palabra. Y cuando vemos aquí, los mandamientos también fueron producidos por palabras, ¿verdad? Dice que se dio una ley escrita para que todos la tuvieran en su corazón, para que cuando actuaran saliera del corazón lo que ellos recibieron. Bueno, vamos a ver la otra cara del efecto de las palabras, si es ahora el negativo o el de maldición. Vamos a ver Proverbios capítulo 12. Proverbios 12. ¿Tienen frío o calor? ¿Cómo está la temperatura? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Está bien? Ah, bueno, yo era por el aire, se le estaba dando muy fuerte. Bueno, Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras, ¿qué dice? Son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahora vamos a ver estos dos extremos, vamos a analizarlo de forma bien básica. ¿Para qué sirve una espada? Para matar. ¿Y qué más? Sí, se fueron del otro lado, ¿verdad? Para herir. O sea, la espada sirve, sí, porque la defensa es el escudo. Y aquí de la fe, ¿verdad? La defensa, digo, la ofensiva, la espada, perdón, es una arma ofensiva. Bueno, sirve para matar y para herir, porque no siempre mata, ¿verdad? Bueno, aquí el texto está utilizando un ejemplo o un símil, porque está la palabra como, ¿verdad? Dice, las palabras son como espada. Entonces, también dice que, más la lengua de los sabios es como, le podemos agregar, medicina. Entonces, quiere decir el texto que hay palabras que sanan, pero también hay palabras que matan o hieren, ¿verdad? Vamos a usar ejemplos, ¿verdad? El sarcasmo, por ejemplo, ¿verdad? Hablar con sarcasmo. Bueno, es una persona que puede decirte algo muy lindo riéndose con una risa de malicia. Dice la traducción moderna que es ironía o burla cruel, en especial dirigida contra alguien, ¿verdad? Es como que, yo recuerdo cuando mi papá me llamaba la atención y me decía, no juegues allí, te vas a caer y te vas a caer. Luego yo me caía y me miraba y me decía, ¿te dolió? Y se reía, ¿verdad? Como quien dice. Y yo lo miraba como quien dice, claro que me dolió. Pero era diciéndome, ¿cuántas veces te corregí? Pero bíblicamente eso es pecado, ¿verdad? Vemos la palabra también adular. Y adular, aunque no parece algo ofensivo inicialmente, sí tiene un fin ofensivo, porque cuando una persona adula es con el fin de adquirir un objeto, algo o un propósito personal. Por ejemplo, dice la traducción, dice, es alabar una persona con algún fin oculto, ¿verdad? Que en sí te dice te quiero, pero no, en sí no te quiere, sino quiere algo que tú tienes. Y eso ofende. Está la palabra, bueno, vamos a ver un ejemplo antes de avanzar. Judas, verso 16, para que veamos aquí un ejemplo de lo que es adular. Judas, verso 16. Aquí Judas está hablando de los falsos. Y la razón por qué Judas utiliza estos ejemplos aquí no es Judas Iscariote, lógicamente, ¿verdad? Es Judas, uno de los discípulos. El fin que está utilizando Judas aquí, lo que vamos a leer, porque quiero enfocarnos de que aunque es la lengua lo que evidencia el pecado, ¿verdad? La burla, el sarcasmo, como hablamos a veces como espada, como dice el texto, aquí el problema es el corazón, pero es evidenciado por la boca. Dice estos, y aquí los falsos, ¿verdad? Y antes de leerlo, quiero decir esto. La Biblia siempre, Pedro, Pablo, Judas y Jesús, siempre nos dicen, por el fruto lo conocen, ¿verdad? Cuando vemos un falso, puede manifestar una enseñanza muy poderosa, puede ser muy sabio en dones, pero el fruto de su vida es lo que nos dice si son falsos o no. Entonces aquí es donde Judas nos está describiendo cómo se comportan. Dice, estos son, ¿qué dice? Murmuradores, ¿verdad? Y lógicamente eso es una evidencia de alguien que tiene el corazón, ¿verdad? Ahora bien, antes de avanzar, porque me llegan cosas a la mente, una persona que no es falso puede murmurar, puede pecar en esto,
Pero aquí habla de murmuradores como ya un sello, ya son murmuradores, siempre están murmurando. Y luego dice querellosos, ¿verdad? Es una evidencia de un corazón que no es genuino. Dice que anda según sus propios deseos. Fíjense que el murmurar, el querellarse o el andar según sus propios deseos es algo del corazón, ¿verdad? Que se evidencia por la boca. Y luego dice el texto, cuya boca habla cosas que dice infladas, adulando a las personas para, propósito, sacar provecho, ¿verdad? Son aquellos que son, ¿verdad? Oh, no, tú tienes un don y Dios te ha bendecido y siempre están ahí aventándote aire, pero con el fin de sacarte algo. Incluso hay pastores que utilizan este medio para los servidores. Cuando alguien tiene a lo mejor una buena posición, cuando alguien tiene a lo mejor un buen don, cuando alguien tiene algo que puede aportar al ministerio como ayuda, te trata con este tipo de burla, o de adulación. Dice el 17, pero vosotros, amados, tened memoria, y fíjense lo que dice, memoria de las palabras, ¿verdad? Que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, y aquí burlarse es con la boca, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen ¿a quién? Al Espíritu. Ahora vemos aquí cómo las palabras son la evidencia de cómo somos, ¿verdad? Ahora, puede que nosotros, vamos a decir aquí ya los creyentes, se manifiesten algunas de esas cosas en diferentes formas, pero es una evidencia, porque es aquí donde debemos de ser más honestos ante Dios, que cuando sale de mi boca este tipo de palabras, debemos de volver al corazón y decir, de allí salió, y debe ser sanado, debemos arrepentirnos, y debemos de estudiar todo lo que tiene que ver con esa área de mi corazón para purificar, para limpiar. Porque también en el progreso de santificación podemos evidenciar este tipo de cosas. Bueno, está también una palabra que se utiliza en Efesios 5, que es truhanería. La palabra truhanería es la palabra grosería, bellaquería y picardía también. Son personas que utilizan palabras con malicia, pueden ser chistes de doble sentido, chistes de obscenidades, chistes que descalifican personas o se burlan de personas o rebajan la dignidad de las personas para reírse. Eso es truhanería. Dice, aquí picardías son palabras con el sentido de hacer malicia. Son empleadas como chistes de burla o doble sentido. A esto la Biblia le llama impureza, ¿verdad? Cada vez que de nosotros sale un chiste que se burla de alguien, es una impureza del corazón. ¿Y qué debemos hacer cuando se evidencia una impureza? Lógicamente, el trato es aquí en el corazón, no en la lengua. Aunque sí debemos de tener nuestras palabras por un tiempo hasta que Dios sane, ¿verdad? Dice el proverbio que aún el necio cuando calla es contado por justo, ¿verdad? O por sabio. Vamos a Efesios 5, verso 3, para ver un ejemplo de esta palabra, truhanería. Efesios 5, 3. Y van a ver a qué nivel pone aquí el apóstol este tipo de hablar. Efesios 5, verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia, ¿verdad? Y inmundicia también aquí se refiere a las palabras de inmundicia. Dice, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice? Con acciones de gracia. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo, aún en nuestras palabras, conversaciones, reuniones, coinonías, como dicen por ahí también, ¿verdad? Bueno, hay otra palabra también, charlatanería, ¿verdad? En mi país se usa mucho esta palabra para referirse a una persona muy chistosa. Y esta palabra charlatanería está hablando de tendencia de hablar mucho o demasiado, ¿verdad?
Y si usted invierte esta palabra, ¿verdad? A veces dividimos palabras, charlatán en tanta charla, es lo mismo, es hablar mucho para recordarnos más fácil. Charlatanería es hablar mucho o hablar desmedidamente. Vamos a comparar este ejemplo con Proverbios 10, verso 19. Y fíjense lo que dice este texto. Proverbios 10, verso 19. Al iniciar la clase de hoy, pudimos ver que las mujeres hablan 20,000 palabras promedio, los hombres 7,000. Y si nos preguntaríamos cuántas de esas palabras son de gracia para el oyente, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos la oportunidad de corregir. Dice el verso 19, en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Bueno, más adelante vamos a ver cómo manejamos esto de forma bíblica, pero dice aquí que el que habla mucho, de una forma u otra, habla pecado o cae en pecado, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos de entender para practicar, porque aquí el texto dice que en las muchas palabras no falta pecado. Y parece que se está refiriendo a alguien que cuando habla mucho no le da tiempo a meditar, a analizar lo que está diciendo, está hablando ya de más, etcétera, etcétera. Ahí se ve, dice el texto, que no falta pecado. También está la palabra chismosería o chismes, ¿verdad? Y esta palabra aparece en la Biblia como detractor. Por ejemplo, en Romanos 1 dice detractores, utiliza esta palabra refiriéndose a los hombres de inmundicia, a los hombres que se separaron de Dios. También la palabra difamador, o también la palabra famosa desacreditador, es quitar el crédito a la gente. Dice, es aquel que enfatiza del lado negativo de alguna persona con el fin de dañar su imagen u ofender su persona. Si yo le pregunto, ¿verdad?, ¿qué pasa cuando alguien nos habla de otra persona que no conocemos y solamente nos habla de lo negativo? Llega un momento como que usted no quiere ni conocer a esa persona. Usted dice, wow, pero esa persona es un ogro, según me lo describen. Y me ha tocado situaciones donde me han hablado de personas que al yo conocerlas son lo contrario, o no son o no son tan exageradamente como lo describieron. Bueno, nuestras palabras pueden destruir una persona, o su imagen, o su crédito. Y si hablamos de alguien, suponiendo que le hizo un daño a usted, bueno, como cristianos ya no debemos de traer a memoria lo que esa persona nos hizo en el pasado, sino más bien, si no tenemos nada que decir, no decimos nada, ¿verdad? Porque fíjense el daño que hace, o sea, podemos destruir la imagen de alguien. Bueno, ¿qué dice Mateo? No lo busquen, 12:34, que fue el texto que leímos. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces eso es un problema del corazón en sí mismo, no es de la lengua. Vamos a hacer un análisis. La palabra de Dios, la Biblia, la que tenemos todos, el logos, no tanto el rema, ¿verdad? Se nos fue dada para instrucción, para guianza, para aprendizaje, para purificación, para poder también crecer en discernimiento, porque es por medio a la enseñanza de la Biblia que conocemos el bien y el mal, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Hebreos 5:14 dice, el que le da uso a la palabra, dice que se desarrolla en madurez en el uso del bien y el mal. Y por eso es que cada vez que viene un pensamiento a nosotros, ¿verdad?, vamos creciendo en entendimiento. Debemos de primero pensar y decir, bueno, este pensamiento es bueno, es malo, lo dejo salir, lo echo fuera. Y es ahí donde tenemos la batalla, que al hablar mucho, muchas veces comenzamos a tirar por la boca, y luego que salen las palabras son como las peleas de almohadas, ¿verdad?, que cuando se le sale todas las plumas ya no se pueden recoger para atrás. Bueno, vamos ahora a Santiago capítulo 1. Vamos a utilizar el ejemplo de Santiago en el verso 19. Santiago 1, verso 19. Aquí la idea que debemos de llevarnos a la casa es, como ninguno somos perfectos, debemos de practicar lo que Santiago nos va a decir. Porque usted diría, bueno, de alguna forma u otra se le sale a uno algo, ¿verdad? Es lógico porque todavía somos pecadores en forma natural, pero dice el texto que debemos de ser lentos al hablar. Y es ahí donde Dios quiere que practiquemos.
Miren lo que dice el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, y aquí pronto es la palabra diligente, ¿verdad? No está hablando de velocidad en el sentido de, aunque sí podemos aplicar la velocidad, pero se refiere más a la prontitud en diligencia, en prioridad. Pronto para, ¿qué dice? Para oír. Debemos de ser diligentes en oír, ¿verdad? Y luego dice, y tardo, y aquí la palabra tardo la podemos utilizar como refrenar. Refrenamos la lengua y activamos el oído. Y luego que recibimos la información en palabras, allí debemos de tener un tiempo de meditación, de pensamiento y discernimiento. Ahora, sabemos que Dios nos diseñó de una forma que la mente es tan rápida que podemos en segunditos, ¿verdad?, discernir algo si tenemos la base bíblica. Entonces, alguien te dice algo, suponiendo que te diga algo que es cierto, pero también es ofensivo. Bueno, en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo, debemos escuchar, no reaccionar, asimilar, en otras palabras, saborear esa palabra en la mente, en el sentido para ver qué fue lo que dijo. Y aunque sea cierto, debemos de quedarnos callados, responder con gracia y perdonar en el corazón. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Y es algo que debemos de practicarlo para que cada vez más seamos perfectos, porque esto es lo que lleva a la sanidad del corazón. Fíjense lo que dice más adelante. Dice, dice pronto en oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Fíjense que está allí la ira, que es el enojo. Lógicamente, cuando nos ofenden, es difícil no enojarse. Y la Biblia dice que sí nos podemos enojar, pero airaos, pero no pequéis. Entonces ahí es donde vamos a practicar. Acuérdense de algo. Es posible que usted diga, ay, a mí se me salen las palabras, no tengo dominio aquí. Bueno, hoy no vinimos a dar un examen a ver quién pasa esto. Aquí estamos hablando de práctica para poder llegar ahí. Mientras más lo hacemos, más efectivo. El verso 20 dice, porque la ira, aquí ira la pueden cambiar por enojo, ¿verdad? La ira o en el enojo del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer si alguien me dice algo y me enojo en ese momento? Debemos de responder bíblicamente, airaos, pero no pequéis. Luego dice más adelante, por lo cual desechando. Ahora, fíjense lo que dice ese texto. La palabra desechando significa sacarse de encima, porque el pensamiento entra, la ofensa entra, la escuchamos, pero debemos de echarla fuera. Por eso dice el texto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, y aquí habla del corazón y la mente, con mansedumbre la palabra implantada. Bueno, aunque se le atribuyó a la palabra que es la Biblia, la palabra implantada, también los pensamientos de ofensa son implantados. Pero el texto dice desechando, echando fuera. Por eso hoy vamos otra vez a ver el principio vaciar, limpiar y llenar, exacto. Y es algo que lo voy a repetir mucho para hacerlo un hábito, vaciar, limpiar y llenar. Por eso aquí dice desechando, limpiando, echando fuera, ¿verdad? Cancelando si usted quiere. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿verdad? Dice que tiene el poder para salvar vuestras almas. Vamos ahora al capítulo 3. Y vamos a ver ahora el origen de las palabras. Santiago 3, sí. Esto apaga muchos problemas en el hogar. Esto apaga, no se imagina lo efectivo que es practicar lo que estamos estudiando hoy. Por la razón de que, imagínese, usted puede durar 3 meses, oigan bien, 3 meses planificando salir con su pareja, sus hijos, con una persona. Y usted se prepara, guarda el dinero, se compra la ropa y llega el día. Y con una palabra se daña. Con una palabra, todo se echa a perder. Y una de las cosas que siempre sucede es en los viajes de paseos, no sé por qué, pero en la mañana siempre hay como estrés. Y es a pasear que vamos, ¿verdad? ¿Y dónde está? Y se quedó esto. Y te dije anoche que lo pusieras aquí. Y ahí comienza el conflicto. Bueno, en todo esto hay que aplicar lo que dice Santiago, ¿verdad? Aplicar esa lentitud en responder. Mi pregunta es,
Porque hay tiempo para corregir, como dice Salomón, hay tiempo para todo. Pero si la persona, vamos a suponer, quedaron de hacer un sándwich para el día siguiente y dice que el acuerdo era hacerlo en la noche antes, ¿en qué edifica la mañana siguiente hablar de lo que se tuvo que hacer el día anterior? ¿Cuántas veces te lo dije? Bueno, llegará un momento para corregir. Después que vengan del viaje y todo eso, se sienta y dice, mira, tenemos que corregir aquí, no es bueno que esto pase porque nos lleve sabiduría, como dice la palabra. Bueno, hay veces que explotamos allí, ¿verdad? Y ahí se arma el lío y ya no voy, ya olvídate de todo, después de meses de planificación. Y es una simple palabra. Bueno, vamos a leer detenidamente Santiago 3. Santiago 3, verso 8. Lo puedes apagar porque me está tapando a mí. Bueno, fíjense el verso 8, dice, pero ningún hombre, y aquí hombre no es cristiano, aquí está hablando de la naturaleza humana, ningún hombre natural pueden allí identificar. Dice, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Aquí Santiago, de una forma sabia, nos está explicando que si una persona no es transformada de corazón y su naturaleza cambia, no puede detener su lengua de hablar obscenidades, inmundicia, chismes, calumnia, etcétera. Esa es la idea del trasfondo que él está haciendo. Dice, llena, ¿dónde quedé? Un mal que no puede ser refrenado, y luego dice, llena de veneno mortal. Y el veneno aquí es una palabra figurativa para hablar del pecado, y utiliza veneno porque como la serpiente engañó a Eva, esa semilla fue sembrada en nosotros, y todo lo que sale de nuestras bocas, si no es por medio de la palabra, es veneno, hace daño. Bueno, antes de avanzar, quiero que enfaticemos la palabra veneno mortal y pongan una marca. Vamos a Romanos 3, al verso 10. No se muevan de Santiago 3, verso 8, y vamos a Romanos 3 para que vean que el problema es del corazón. Verso 10 al 18, vamos a leer de Romanos 3. Dice, como está escrito, no hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se parece a lo que Jesús le dijo al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Fíjense lo que dice el 13. Sepulcros abiertos, es su garganta. En otras palabras, si usted abre una tumba que tiene ya semanas, ¿verdad? Vamos a decir, de muerto, y usted la abre un poquito, ¿de allí qué sale? Bueno, usted ve el mal olor, los gusanos, etcétera, pero sale de una podredumbre que hay ahí adentro, de algo que se descompuso. Esa es la idea, hablando de nuestros corazones sin Cristo. Está fuerte, ¿sí o no? Y luego dice, con su lengua engañan. Y fíjense lo que dice, ¿veneno de qué? De áspides. ¿Qué son áspides? Culebra, serpiente, ¿verdad? Dice, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y luego comienza a hablar del pecado externo. Sus pies corren a derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz ni tuvieron temor. Bueno, van viendo allí que el problema es del corazón, ¿verdad? No es de la lengua en sí. La lengua es el instrumento de lo que hay en el corazón. Entonces vemos que si usted pone en una jarra de jugo, lo que usted pone allí dentro, cuando usted lo eche en el vaso, lo que va a salir es lo que está dentro. O sea, usted no puede, ¿verdad?, decir, jugo de tamarindo, de mango, y cuando eche, dice, yo decreto que este jugo sea de otro sabor. O sea, no va a pasar nada. Y aunque le tape la boquita, lo único que va a hacer es que el jugo va a llegar hasta el tope de la boquilla y se va a devolver otra vez. En otras palabras, no podemos cambiar esto con dejar de hablar. Porque hay dos tipos de personas. Hay personas que son calladas, llenas de amargura, y personas que hablan mucho, llenas de amargura. Pueden haber dos tipos. Y podemos pensar que el callado es justo, como dice el proverbio, pero también está lleno de veneno si no es regenerado por la palabra. Volvemos a Santiago. Dice que la lengua está llena de veneno mortal. Y el verso 9 dice, con ella bendecimos. Quiero enfatizar
que también aquí Santiago, cuando dice con ella bendecimos, lo está refiriendo de forma superficial, y lo van a notar más adelante, porque no podemos bendecir y maldecir con el mismo instrumento. Dice, bendecimos superficialmente al Dios y Padre, y con ella maldecimos intencionalmente. Dice, a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y aquí cuando dice a los hombres, no está hablando de cristianos nada más, está hablando de todo ser humano. Y si combinamos el texto de que no debemos maldecir a nadie, aunque no sea cristiano, podemos verlo en el paralelo de que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no son nuestros enemigos, aunque no sean cristianos. Fíjense lo que dice el 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Aquí está asumiendo. La idea del autor es que está asumiendo, ¿verdad? Para el lector decir, bueno, sí se puede, pero vamos a ver si se puede. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y utiliza un ejemplo para identificar de que no se puede. Fíjense lo que dice. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? La respuesta es no. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? La respuesta es no. Pero fíjense que está hablando del árbol y el fruto. El árbol es el corazón y el fruto son las palabras. Y luego dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces aquí está hablando de que si usted y yo no permanecemos llenos del Espíritu, lógicamente cualquier palabra pecaminosa puede contaminar todo el corazón. Y por eso es que cada día debemos de vaciarnos, limpiarnos y llenarnos de la palabra para que cuando hablemos salga de allí palabras bíblicas o palabras de Dios. Bueno, sí sabemos que no todos diariamente andamos llenos del Espíritu, ¿verdad que no? No siempre estamos llenos, pero vamos practicando esta llenura cada día al punto que llegamos a ser tan dependientes de las palabras de Dios, de la llenura de Dios, que es como nuestro alimento natural. Y esa es la parte donde queremos llegar, donde ya las palabras, yo estoy seguro de que cuando usted se convirtió, muchos, no sé si todos, ya cuando usted escuchaba una mala palabra, que a lo mejor usted antes decía, usted hacía, ay Dios mío, como que pensaba que se iba a caer el cielo, porque ya su corazón fue transformado en ese momento. Hubieron cosas que el Señor transformó de forma inmediata en la conversión, otras no, otras deben ser sometidas matando la carne para crecer en vida. Hubieron cosas que usted decía, ay, a mí hasta me molesta eso, ya su hábito espiritual cambió. Entonces así debemos ir creciendo para que las demás vayan tomando esa posición de asco, si podemos decir. Bueno, fíjense lo que dice el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Verdad? Y lógicamente, si es en una aula, en un cuarto de clase, ¿verdad? Puede alguien levantar la mano y decir yo. Pero fíjense que si aquí la pregunta de Santiago, ¿quién es sabio y entendido? Yo pregunto y usted dice, no, yo. Y luego fíjense lo que él dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjense lo que dice. Ahora, ¿qué es mostrar la sabiduría en sabia mansedumbre? Bueno, hay dos palabras que aquí se resaltan, en sabiduría y en mansedumbre. Hay veces que cuando somos sabios en áreas o somos entendidos, si no tenemos mansedumbre, queremos evidenciar eso como en forma de vanagloria. Queremos que la gente sepa que yo soy sabio. Por eso le agregó sabiamente, muéstrelo por la conducta, o sea, por el fruto de su vida en sabia mansedumbre. Pero hay algo que el 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, estas dos palabras las hemos estudiado anteriormente, pero se está refiriendo al corazón no nacido de nuevo. Y con esto no quiero decir que él está hablando a los no nacidos de nuevo, estoy hablando al corazón caído, al corazón pecaminoso. Bueno, vamos a pensar bien rápido. Los celos amargos, ¿qué son? Es cuando queremos lo que el otro tiene, es cuando nos enojamos cuando el otro le va bien, ¿verdad? Contención allí es indecisión de corazón, argumento de lo que un día quiero esto, otro día quiero aquello. Eso es un corazón no regenerado. Pero hay cristianos que pueden manifestar esta actitud.
pueden manifestarla. Y por eso dice, no os jactéis. ¿Cómo se jacta una persona si no es por medio de palabras? La jactancia viene por palabras, ¿verdad? Diciendo cosas que lo pompean, lo levantan, lo exaltan. Por eso dice, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Qué está diciendo aquí? No mientan contra la verdad, porque no se puede de un mismo proceder salir agua dulce o salada. La vid no puede dar, ¿verdad?, higos, ni tampoco la higuera uvas. Eso es lo que dice, no mientas contra la verdad, es imposible. Entonces aquí vemos que el problema de la lengua se origina en el corazón y no tanto en el instrumento. Una guitarra, si usted la pone en una pared, ¿verdad?, aunque la tocó un famoso, no hace nada, no se va a tocar sola. Bueno, la guitarra, así como la lengua, es un instrumento que está en nuestros miembros y es usada en combinación del conocimiento de la mente y la voluntad del corazón. Y es así como utilizamos la lengua para hablar. Dice el verso 15, porque esta sabiduría, vamos a usar esa palabra para entenderla un poco mejor, como semilla. ¿Está bien? La palabra sabiduría, cámbiala por semilla, porque esta semilla no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, y aquí es donde está hablando de la abundancia del corazón, si el corazón está lleno de celos y contención, lo que acaba de decir, allí hay, ¿qué dice? Perturbación. Y la palabra perturbación es confusión. Y no puede Dios ser un Dios de confusión. Y luego dice, y toda obra perversa. Y aquí es las obras de la carne. Fíjense cómo la lengua, ¿verdad?, es la manifestación de nuestro corazón. Bueno, dice el 17, pero la sabiduría, pero la semilla, ¿verdad?, que es de lo alto, y aquí comienza a hablar de evidencia, es primeramente pura. Ahora, ¿por qué inicia diciendo pura? Porque no pueden mezclarse lo que es puro, lo que es la palabra de Dios. O sea, bueno, yo soy bíblico, estudio la palabra, pero tengo celo, y cuando hablo, lógicamente va a salir impura esa palabra. ¿Sí se puede entender? Pero al identificar la impureza en mí, me detengo y la echo fuera. Dice la palabra, desechando toda inmundicia. Sí puede esa palabra llegar a la mente, decir, ¿cuántas veces a usted le pasa que le ha llegado un pensamiento que lo quiere decir y usted dice, me voy a callar? Eso es desechar, es exactamente. En ese momento le duele el vientre, en ese momento le duele el alma. Quise decir esto, pero le duele todas sus entrañas, porque el alma te está induciendo a dilo, porque es de la carne, y a la carne le place eso. Pero, por eso dice la palabra que los justos afligen su alma, y afligir el alma es no darle el gusto al alma, y lógicamente esto produce dolor. Bueno, vemos aquí que primeramente es pura la semilla, la semilla o la sabiduría de Dios. Dice, después, ¿qué es? Pacífica. ¿Se acuerda cómo inició el texto del 1? Dice, todo hombre sea tardo para hablar, ¿verdad? Bueno, aquí la palabra, cuando vemos que el corazón está agitado para hablar, es vanagloria o es contención o es celo. Es algo que va a salir allí que no va a edificar. Por eso debe haber paz cuando hablamos. Luego dice amable, y aquí amabilidad está hablando de palabras en amor. Luego dice benigna, en otras palabras, que la palabra lleve fruto de bien. Luego dice llena de misericordia, en otras palabras, que vea que el que está hablando está mostrando amor, afecto y también entiende la condición débil del otro, porque también es débil. Y luego dice, y de buenos frutos, y es la evidencia del hecho aquí, no tanto de palabras, sino de cómo es la persona que está hablando. Y dice, sin incertidumbre. Acuérdense que dice anteriormente, toda obra perversa, ¿verdad? Y la palabra perversa allí, o es la palabra perturbación, que significa confusión. Y aquí dice, no es con incertidumbre. En otras palabras, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Es así o es así? No. Es una firmeza y una convicción en lo que hablamos. Y luego dice, ni hipocresía. Hipocresía es la palabra de adular, la que ya leímos. Y el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Cuántas veces queremos predicar el evangelio enojados? ¿Cuántas veces queremos entrarle la palabra a la gente por la cabeza o por no sé dónde?
En ese momento es que no entiende, es que yo le he dicho y que... O sea, en ese momento Dios no está obrando. Dice que allí no obra la justicia de Dios, porque el fruto de justicia se siembra en paz. O sea, en otras palabras, la palabra se comparte en paz para los que hacen la paz. ¿Qué quiere decir? Que si alguien está enojado y te está desechando la Biblia, bueno, no le compartimos, oramos por él, le servimos, somos luz, pero no le hablamos la palabra. Bueno, aquí hay un punto. De lo que tenemos en el corazón hablamos. De lo que hablamos, esto trasciende o repercuta a la vida. Y conforme a nuestras vidas, eso afecta a los demás. Es un orden donde decimos, wow, a veces no tomamos en cuenta las palabras, como que hablamos por hablar. Yo como hispano sé eso. Usted va a mi país y va en las calles y está la gente jugando dominó con una cerveza, hablando, ¿verdad? Y solamente allí por hablar. Van al parque a hablar. Y nosotros vivíamos así, ¿verdad? Y aquí la palabra nos dice que no debemos de ser así, porque por cada palabra ociosa, el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Saben por qué nos va a pedir cuenta? Porque el Señor sabiamente sabe que de cada palabra ociosa está hablando de una contaminación del corazón. Y por eso es que nos va a juzgar. Yo quiero identificar dos puntos o dos extremos. Porque usted diría, bueno, ¿y si las personas se ofenden cuando yo le hablo sin yo tener la intención? Hay dos diferencias. Hay lo que llamamos palabras ofensivas y también hay lo que se llama corazón ofendido. ¿Sí pueden ver la diferencia? Palabras ofensivas puede ser un insulto, un engaño, una forma inapropiada de dirigirse a alguien. Esas son palabras ofensivas. Van a ofender a todos, ¿verdad? Si usted le dicen algo que le ofende al corazón o algo personal o privado, etcétera, son palabras ofensivas. Pero un corazón ofendido, aún diciéndole cosas buenas, se puede ofender. Esa es la diferencia. Son aquellos que todo les ofende. Incluso si yo les pregunto a ustedes, ¿no es el Evangelio muchas veces ofensivo a nosotros? Como Jesús dijo, ¿esto os ofende? En otras palabras, cuando algo bueno, cuando algo bíblico nos ofende, el problema no es el mensaje, el problema es el corazón como lo recibe. Entonces sí, claro que es dura. Cuando te dicen ya no hagas o no sigas pecando, no sigas haciendo esto, la palabra lógicamente duele y a eso le llamamos ofensa, pero es una ofensa negativa en este caso. Entonces hay palabras ofensivas, hay personas que son como espadas sus palabras, pero hay corazones ofensivos. Por ejemplo, Gálatas 6, vamos a leer Gálatas 6, verso 1. El mismo Jesús, cuando predicaba, los mismos discípulos decían, ¿sabes que los fariseos se ofendieron con las palabras que dijiste? Y sabemos que era lógico porque no la querían. No querían a Dios, querían lo suyo. Y esto es un corazón ofensivo. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna... Ahora, ¿quién comete faltas aquí? 3, 4 nada más. Ok. A esos 4, lógicamente, vamos a ser confrontados todos, ¿verdad? En un momento se te va a acercar a alguien y te va a decir, mire hermano, mire pastor, mire maestro, etcétera. Es bíblico eso, ¿verdad? Corregir, porque aquí lo dice el texto. Bueno, dice, si alguno fuere sorprendido en falta o en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Fíjense que no habla de la carne, está hablando de lo espiritual. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿qué tanto nos cuesta cuando... Porque hay veces que sorprender a alguien en la falta es algo que nos molesta. Y en esa molestia no debemos de responder, ¿verdad? Mi esposa ya conoce un método que yo tengo de silencio. Ya lo sabe, pero en ese momento uno se enoja y lo mejor es callar, ¿verdad? Y si hay que irse por un caminito, una milla para enfriarse y volver, así lo hacemos. Y lo que estamos haciendo es extendiendo la mecha más larga cada vez más. Bueno, hay momentos que yo los reconozco y mi esposa me dice, mi amor, ¿qué tienes? Y yo, no tengo nada. Sí, pero no, de verdad no tengo nada, me estoy enfriando por dentro, estoy echando agua fría. Pero es para no hablar, porque sé que va a ofender lo que voy a decir. Incluso
Puedo decir las palabras correctas con la intención incorrecta. Y ese es el problema, que ahí debemos de ser honestos. O sea, no estoy... Ahora mismo debo ir a orar y es algo que practicamos. En momentos de hablarnos, cada quien se va a orar y debemos de allí practicar eso para que el Señor nos... ¿verdad? Luego sale el humo blanco y diga, ahora sí. Nos apagó por dentro esa lava que a todos nos pasa. De momento nos enojamos. ¿Quién nos enoja? Pero la palabra dice, enojaos, pero no pequéis. Entonces ya debemos de tomar las palabras más en serio. Ahora, aquí dice restauradle, y aquí lógicamente restaurar es por medio de palabras, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Mira, te vi. Es difícil confrontar. ¿Cuántos saben eso? Es difícil confrontar a alguien o decirle la verdad a las personas. Bueno, hay personas que usan eso como un medio de venganza. ¿Verdad? Ahora me voy a aprovechar y le voy a decir, ¿verdad?, de qué color tiene la barriga. Pero no debemos, ¿verdad?, hacer eso. Debemos de utilizar el medio de restaurar lo que dice el texto más adelante. Dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas. Y la palabra tentado es la palabra probado. Porque si hablamos con jactancia o corregimos con jactancia, entonces nosotros seremos probados a ver si el poder o la santidad que en nosotros se manifiesta viene de nosotros. Entonces es allí donde debemos de ser humildes, porque nosotros también nos equivocamos. Y no hay nada más doloroso de corregir a alguien con actitud sabiendo que lo dijimos mal. O sea, no hay nada más difícil decir, no sé si a veces le ha pasado que usted viene como con una pose como de tirano y dice, yo te dije que era así. Y luego te das cuenta que no fue así. No sabe uno dónde meter la cabeza, y yo oro para hacer tortuga en ese momento, avestruz, y esconder la cabeza. Sí, porque duele. En ese momento Dios te confronta y te dice, no es como tú dices. Y yo que vine, ¿cuántas veces te lo dije? Y tú no. Luego te das cuenta que no es así. El cantadito te viene para ti. A ti te lo dije. O sea, ese dolor de ese momento que reconoces que no fue como tú dijiste. Entonces, a nosotros esto va creciendo cuando vamos entendiendo que no lo sabemos todo y que nos equivocamos y que cometemos falta. Pero hay personas que creen que no se equivocan y cuando lo corrigen, la cara le cambia. ¿Yo me equivoqué? No, no puede ser. Déjame verlo otra vez. Y solamente infalible es Dios, ¿verdad que sí? Eso va a ayudar a nosotros no enojarnos tanto. Bueno, vamos a leer el texto que iniciamos con el texto central que iniciamos, es Mateo 12:31. Vamos a desglosar un poquito allí. Aquí hay un texto que es el 31 que habla de la blasfemia contra el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes le da lucha entenderlo? Levanta su mano. Entender lo que es la blasfemia contra el Espíritu, el pecado imperdonable de la Biblia. ¿Cuántos batallan con entenderlo del todo? Levanta su mano, no tenga miedo. Ok. ¿Cuántos lo entienden? Bueno, los que no levantaron la mano. Ok. Este texto se utiliza de muchas formas y no todas son reales, porque este texto, si no tenemos el entendimiento profundo, da miedo. Porque de repente por ahí dicen que es el que dice, el que blasfema en palabras y dice algo y ya quedó marcado sin perdón, ¿verdad? Y lógicamente no. ¿Cuántas veces le hemos atribuido milagros que alguien hemos podido decir, esa persona como que estaba poseída y pudo haber sido Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, yo me aseguro que yo también? Eso no fue de Dios y fue Dios. Eso fue del diablo y fue Dios. Te reprendo a Dios. Entonces no quiere decir eso. Estuviéramos todos ya condenados, ¿verdad? Bueno, lo que quiere decir el texto es una palabra intensa conforme a lo que esa persona cree acerca de Jesús en este caso. Ellos estaban diciendo que los milagros que Jesús hacía, los hacía por Belcebú o por el demonio, ¿verdad? Por Satanás. Entonces ellos estaban anulando la única convicción que el hombre recibe, que es por medio del Espíritu, diciendo que no era el Espíritu, que era Satanás. Y ya después que se anula o se niega esa convicción que cada quien tiene, ya no hay más forma de creer. Porque la fe no viene por la palabra escrita, viene por la palabra predicada y el Espíritu en nuestro corazón, como lo que dijo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en el corazón.
esta es la que predicamos. Pero esa palabra siempre trabaja en conjunto con el Espíritu. Mientras la persona va oyendo el mensaje, el Espíritu te está hablando aquí y tú lo estás oyendo aquí. Como la persona está muerta espiritualmente, hablando de los no creyentes, lógicamente la palabra te ilumina, pero tú decides no creer. Y Satanás te trae ceguera espiritual, según 2 Corintios 4:4. ¿Se lo han leído? Que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandeciese. Bueno, primeramente el Evangelio viene como una confrontación real. Por ejemplo, como yo decía el domingo, del evangelista que te pregunta, ¿verdad? Te dice, ¿has mentido? Sí. ¿Has adulterado con tus ojos? Sí. ¿Has blasfemado? ¿Has usado el nombre del Señor en vano? Sí. Entonces, si estamos diciendo que sí, es porque estamos de acuerdo con lo que el Evangelio dice. Entonces, luego decimos que sí, vamos abriendo el corazón y el Señor en el Espíritu ilumina nuestro corazón y es donde creemos. Pero si decimos que no, estamos deteniendo con injusticia la verdad. Esa es la idea de este texto. Pero todo el texto que vamos a leer ahora está hablando del corazón evidenciado por la lengua. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno, y aquí es la explicación, lo van a ver ahora. Dice, su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. En otras palabras, si ustedes niegan que estas obras son hechas en Dios, es por su duro corazón. No es porque han recibido la semilla de verdad para que confirmen lo que yo he hecho, que viene de Dios. Dice, porque por el fruto se conoce ¿qué? Entonces aquí lo que se está viendo no es tanto la palabra dicha, sino de donde procede el dicho, de un corazón endurecido que no quiere creer en Cristo en este caso. Él hacía los milagros evidenciando a Dios, pero ellos no querían creer. ¿Por qué? Porque lo miraban como uno que no tenía vestiduras sacerdotales, no era famoso, era un simple campesino de Galilea, si podemos decir. Entonces ellos no querían creer, porque luego, si vemos Juan 12:42, dice, y muchos de los gobernadores creyeron, pero no le confesaron para no ser echado fuera de la sinagoga. Entonces ahí vemos que esa era la razón, no querían porque iban a perder lo que ellos más amaban, porque amaban más las tinieblas que la luz. Entonces aquí vemos que el ejemplo que él está usando es hablándole al corazón, porque el Señor está hablando por palabras y los milagros se ven con los ojos, pero Cristo en ese momento veía su corazón de que no querían creer, y por eso le dijo, blasfeman contra el poder que el Espíritu está manifestando a través de mí, y no quieren creer, y el que no quiere no se salva. Ese es el resultado de. Bueno, el 34 dice generación de víboras. ¿Por qué le llama así? ¿Por qué le dice generación de víboras? Porque son hijos de la serpiente. Fue el primer veneno que Satanás sembró en el Edén. De ahí provienen los hijos adámicos y Cristo ha hecho ahora una familia cristiana. Ahora somos hijos de Dios. Aunque tenemos tendencia natural del pecado, ya no procedemos con eso. Le dijo generación, está hablando, ustedes vienen de la generación de Adán y por eso no quieren, pero le estaba hablando de Satanás, él era la serpiente antigua. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Eran maestros de la ley, eran sacerdotes, etcétera. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Ahora, fíjense lo que están diciendo. Quiero pararme aquí. Nosotros, el Señor nos considera bueno cuando vemos que en un tesoro tenemos cosas buenas y cosas malas. ¿Qué hacemos con las malas? ¿Y con las buenas? Esa elegimos. Por eso dice, voy a retomar, dice el hombre 35, el hombre bueno del buen tesoro, ¿qué dice? Del corazón saca buenas cosas. Ahora, no está hablando que el corazón es un buen tesoro. Aquí el corazón es el cofre, si lo pueden ver. Corazón es el cofre. Del buen tesoro está hablando que puede haber allí oro
y puede haber cosas sin valor. Dice, voy a retomar, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa. Ahora bien, las palabras que nosotros profesamos, y eso es, aquí me quiero detener un momento, no hay mejor examen hacia nosotros mismos, no hay mejor forma de predicarnos el Evangelio, de hacer un autoexamen diario de las palabras que nosotros hablamos. Ese es el mejor examen. Le voy a decir por qué, porque mediante esas palabras Dios va a sacar la grabadora espiritual o divina que Él tiene y va a comenzar, le va a dar a play y nos va a mostrar todas las palabras que dijimos, con la intención que la dijimos, por qué la dijimos, etcétera. Porque eso es lo que va a evidenciar el corazón que nadie ve. Si Dios hubiese hecho solamente un juicio del corazón, la gente iba a decir, pero ¿cómo voy yo a saber lo que hay allí? Por eso nos dio la lengua. Y conforme hablamos es lo que hay en el corazón. Entonces ahí es donde el Señor está diciendo, por cada palabra ociosa. Una palabra ociosa es una palabra que no da fruto, una palabra que no edifica, que no bendice, que no motiva, que no exalta, que no adora, que no... En otras palabras, cada vez que hablemos debe de ser usado con el fin de edificar al oyente. Eso dice algunos textos que vamos a leer. Bueno, hay unos textos que creo, si no me equivoco, los brinqué. Déjame ver si... porque los estaba buscando y como que no los vi. Exactamente. No, los tengo aquí ya. Never mind, como dicen, ¿verdad? Bueno, aquí, para finalizar con esta parte, vemos que Jesús, sí. No sé si le ha pasado a alguien una situación que a mí me pasa. En la clínica, un ejemplo de un señor que él habla mucho y le gusta hablar demasiado, ¿verdad? Y a mí me llama de triage, necesito un paciente que se encarga de alergia. Yo trabajo en el área de alergia, bueno, en varias partes, pero de alergia. Cuando yo veo que es el señor, yo lo único que digo, Dios mío, por favor, que no tenga ninguna alergia. Es lo único que le pido rápido al señor. Que le quite la alergia. Que no tenga alergia, porque tengo que hacer un test para ver si era alérgico a algo. No, le pongo el test y se me hincha el brazo. Y yo, ok, perfecto. Me dice, dime qué vamos a hacer ahora. Le digo, bueno, hay que ponerle una vacuna, pero tienes que esperar 2 semanas, porque el tratamiento tiene que prepararse. Él habla tanto que se frita. Y yo lo único que cualquier persona tiene que se vaya. Pero ok. Le digo, no me llame a la clínica porque tiene que esperar 2 semanas. Él firmó el consent form el lunes pasado. Hace una semana. El miércoles él me llama y me dice, él llama a la clínica. Por favor, coménteme. Yo quiero saber si ya está preparado el tratamiento. Señor, tiene que esperar 2 semanas. Usted firmó hace 3 días. Pero yo lo voy a llamar, no se preocupe. Uno ora porque ni modo, porque hay que explicarle. Y hoy, que viene y se aparece. Pero no ha pasado 2 semanas todavía. Y desde que yo lo veo, realmente me sale, no me salen buenas cosas. Pero mi corazón yo lo siento malo. Entonces yo le digo, mire, vuelvo y le digo, desde que yo me llamo al doctor, si el de usted está preparado antes de que se firme exactamente las 2 semanas, yo lo voy a llamar. Dice, ay, si yo me muero antes de esas 2 semanas. Dios mediante, a usted no le va a pasar esto. Dice, no me hable mucho de Dios, porque la gente que habla mucho de Dios habla demasiado y nunca hace nada. Una pausa. Ya yo creo que me sé el resto de la historia, ya creo. Creo que sé lo que sigue. No, porque Te voy a dar un principio para que entiendas por qué tú oraste para que se le quite la alergia y no se le quitó. no, era para que él no tuviera. No, yo sé, sí, pero... Yo por 2 años. Sí, entonces, espérate. Lo que pasa es, número 1, te lo voy a poner fácil para, lógicamente, te voy a dar una ilustración y luego tú la vas a meditar para no exponer ni a él ni a ti. Bueno, si tú te encuentras un guillo de oro en la calle, ¿verdad? Pero tú no sabes que es de oro, lógicamente, ¿qué tú harías? Si no es de nadie, probablemente yo lo coja para ver. Pero ¿cómo sabes si es de oro o no? ¿Lo botas, inmediatamente lo encuentras o lo pruebas? No, yo primero lo veo. Pero ¿cómo sabes que es de oro?
Tiene que llevárselo ¿a quién? Exactamente. ¿Y qué hace el joyero? ¿Pero haciendo qué? Lo prueba con fuego. Pues no sé cómo se llama el Señor, pero yo le pondría fuego a él. ¿Sí lo entendiste? El Señor se llama fuego. Te está probando. Bueno, 36, para terminar esta parte. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice, de ella darán cuenta en el juicio. Ahora, ¿qué le diremos al Señor por las palabras que no edifican? Y lógicamente no es una pregunta, por favor, solamente para que pensemos en la imposibilidad de decir, Señor, ¿tú sabes por qué yo dije esto? Bueno, no tenemos que decirle, porque lógicamente dice que la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y ve la intención del corazón. Y muchas veces nosotros, miren, hay veces que queremos justificar lo que decimos mal, lleno de pecado. Por ejemplo, no, yo no se lo dije con mala intención, simplemente le dije esto y esto y esto. Y lógicamente si dañó, claro que salió con mala intención. Decimos no lo dije con mala intención porque pensamos que lo estamos haciendo de forma bíblica. Por ejemplo, cuando alguien se irrita porque le está dando, por ejemplo, en el caso de Génesis, ¿verdad? Porque le está dando una instrucción de vida a una persona, lógicamente esa persona no es el problema, el Señor Fuego. Más bien es la persona que no tiene la capacidad de resistir en amor a esa persona. Esa es la parte allí que falta. Entonces ahí tornamos, nunca el problema viene siendo el que está afuera, el problema soy yo. Y cuando te digo esto, todos estamos en esa condición, yo, todos. Cuando yo tengo argumentos con mi esposa y si yo me enojo con ella, tengo que ir a chequear mi corazón. Si yo le hablo mal o si le doy una actitud con la cara, tengo que irme y decir, entiendo lo que ella dice y puede que ella esté mal, puede que esté 100% mal, pero si yo procedo mal, yo soy responsable de mis palabras. Fíjense qué responsabilidad. Entonces, allí lo que vemos es difícil, pero no es el Señor. Y me refiero a todos aquí. Porque todos pasamos eso. Todos pasamos y dicen, ay, yo quisiera que fuera otra persona que viniera hoy. Me agarró, hoy no pude ni orar casi. Me agarró vacío del espíritu. Pero allí el problema no es el Señor. El problema somos nosotros, ¿verdad? Y nos unimos a tu causa. Somos nosotros el problema. Cuando algo se dificulta, el problema no es afuera. Miren, si a ti te venden un carro de carrera y te dice ese carro corre a 200 millas, nunca te vas a dar cuenta si es cierto hasta que no lo aceleres a 200. Y es allí donde Dios nos va mostrando. Pisamos y vemos, no, le falta, el carro no da 200, le falta arreglo. Me refiero al corazón aquí, ¿verdad? Cuando vemos que algo, hay veces que podemos estar gozosos y Dios obrando en nuestras vidas y podemos estar creciendo, etcétera. Y llega una prueba. Y Dios te devuelve de lo que tú pensabas que eras. Aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego esa prueba te evidencia y te dice exactamente dónde estamos en la fe. Entonces, cada día, ¿quién no pasa vituperio, aflicción? ¿Quién no se encuentra con gente difíciles en la calle y en todo lugar? Todo el mundo. Pero si no vamos llenos del Espíritu, no vamos a poder lidiar. Imagínense en Moro Vehículo, que es uno de los lugares que yo siempre uso como ejemplo. Allí está la señora, ¿verdad?, de lado, y no me mira la cara, license, ID, esto, ni me mira, y ya. Entonces yo tengo que venir lleno del Espíritu. No es problema de ella que yo le hable mal. Y te voy a decir algo, o les voy a decir algo, porque era por el ejemplo de Génesis. La amargura infecta. Hay personas que dicen, ya me dañó el día. Yo salí muy contento y no solamente hice hablarle. No te dañó el día, permitiste que entrara la amargura. Eso es lo que pasa muchas veces. Y lógicamente si salimos vacío de la casa sin meditar en la palabra, con la actitud de amar a todo el mundo, pase lo que pase, nos agarra fuera de base y queremos que se quite la alergia, pero con mala intención. ¿No era porque lo amabas, verdad, la alergia? ¿O sí? No era que se le quitara, porque la alergia no se quita, Que se calmara en ese momento. Él en el momento estaba sintomático. A mí me lo mandaron para que yo le diera 120 pinchazos para ver a qué él era alérgico. Pero resulta que soy alérgico a 60 pinchazos. O sea que yo lo gané por 2 años ya. Porque ya tengo que poner la vacuna. Cuando tú lo veas, dice, ahí viene el Señor Fuego. Y así ya tú sabes lo que viene ya.
Bueno, vamos a Efesios 4:29. Efesios 4:29. Y vamos ahora a entrar en los principios para hablar con gracia. Vamos a ver cómo podemos, cada uno de nosotros, en el diario vivir, manifestar palabras de gracia. Hay algo que yo quiero decir antes de leer esto. Una de las razones por qué muchas veces nos pasa esto es porque no practicamos lo que dice Pedro o lo que dijo Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la batalla la perdemos en el momento que se nos olvida que somos cristianos. En ese momento, si algo nos ocupa de manera tal que se me olvidó que soy cristiano o que debo meditar en la palabra, ahí mismo caemos listo. Entonces debemos de crecer y practicar y acostumbrar la mente a cargar con la palabra en todo tiempo. Incluso si usted sale a donde vaya, ya usted sabe lo que va a enfrentar. Ya sea el que maneja sabe que es tráfico, ¿verdad? El que trabaja sabe quién es fácil, quién es difícil. Y esas personas lo ponemos en oración. En la casa sabemos cómo reacciona cada quien conforme a ciertas palabras. Nosotros sabemos, pero también hay accidental y ocasionalmente personas que de repente estás en un lugar y no sabes lo que hiciste y te comen vivo en palabras. A lo mejor te paraste en la fila y esa persona se movió por un segundo y pensaste que no había nadie y sin querer te paras allí y te insultan. Bueno, ¿cómo reaccionamos? Si en ese momento no estamos conectados, lógicamente podemos manifestar una actitud de amargura. Podemos explotar allí y luego decir, ay Señor, perdóname. Pero ya salió y ofendimos a esa persona y podemos ser tachados por esa reacción. Es decir, ese que vaya una vez me hizo esto, ¿es pastor? Y ya nos marcaron ya como eso. Y por eso es que es tan delicado. Y claro, estamos hablando de la familia, estamos hablando de nuestro diario vivir en el hogar, cuando salimos. ¿Cómo debemos hacer para que cada cosa sea de bendición? Las palabras siempre tienen que ser para edificar. Y todo esto conlleva un sinnúmero de cosas. Vamos a ver aquí el verso 29 que dice. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí está asumiendo el autor de que van a venir pensamientos de corrupción a nuestra mente. Pero luego dice que no salga de vuestra boca. O sea, deténla, cámbiala, échala fuera. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Podemos nosotros crecer en esta área? Esto sería de bendición porque Santiago dice que el hombre que refrena su lengua es varón perfecto, dice, capaz de controlar todo su cuerpo. Es increíble. Dice, por ejemplo, ¿cómo contestamos cuando nos hablan? ¿Cómo respondemos en momentos de que estamos enojados? ¿Cómo pedimos favores? Dame agua, pásame eso. O sea, son cosas que debemos ya como cristianos ser diferentes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí lo que sigue en el texto. Dice, sino la que sea buena, y aquí buena, siempre que usted vea la palabra bueno, vamos a tratar de borrar lo que es de forma humana bueno, sino siempre bueno es algo que viene de Dios, porque siempre se usa el contexto del árbol bueno da buen fruto. Dice buena para la necesaria edificación y luego dice a fin de dar gracia a los oyentes. No dice gracias, dice gracia. Y luego le voy a decir la definición de gracia. Colosenses 4:6. Colosenses 4, verso 6. Estamos acabando. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre, ¿verdad? Del hebreo, siempre. ¿Y del griego? Ahora, lo estoy enfatizando un poco con humor, pero me estoy refiriendo a lo que le decía anteriormente. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa, ¿verdad? Y también aquí es siempre tener en la mente y en el corazón cómo debemos de responder. Dice siempre con gracia, y aquí otra vez aparece la palabra haris, de donde viene la palabra, es traducido a veces caris, de donde viene la palabra carisma, carismático también. De ahí sacaron esa palabra del griego, gracia. Luego dice, sazonada con sal.
Ahora, cuando estaba estudiando, repasando, le puse una rayita sal, porque la sal es algo que tiene un efecto interno en la comida. Pero la sal también tiene poder. Tiene un poder, podemos decir. El poder lo tiene Dios, pero tiene un poder eléctrico donde activa el cerebro, y así es que sabemos identificar la sal. Bueno, imagínense que cuando usted le pone sal a una carne, usted no se la inyecta a la carne, usted se la pone arriba y abajo. Y cuando usted mastica la carne, todo está salado. ¿Por qué? Porque cada granito de sal va haciendo un hoyo, un túnel, y a medida que va haciendo un túnel, va untándose, vamos a decir, ese túnel de sal. Y todos esos tunelitos, si puedo decir, están salados. Y cuando usted muerde la carne, en el medio tiene sal. Imagínese las palabras. Cuando digamos una palabra de sal o gracia, que entre por la mente y el corazón de las personas y que eso produzca un buen sabor. Esa es la idea aquí de Pablo. Entonces, pero, acuérdense bien, para poder salar una carne se necesita sal. Para poder hablar con gracia se necesita palabras de gracia. Es por eso que a veces batallamos con decir, es que no me sale, es que no tengo, es que se me olvida. Bueno, si no estamos llenos, es lógico. Mire, un tanque lleno, usted le da así, ¡pum! ¿Sabe qué pasa? Bota agua, porque está lleno de agua. Nosotros, cualquier cosa que nos hagan, vamos a botar de lo que estemos llenos. Eso me salió natural, bueno. Dice, para que, oiga bien lo que dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. No se imagina, mis hermanos, lo que usted está haciendo con palabras agradables. Y si no estamos en ese momento contentos, es el momento preciso de orar. Muchas personas dicen, no, bueno, yo oro a veces. Yo he encontrado más tiempo de orar al conocer mi corazón, porque hay tiempo que no tengo esa palabra, no tengo ese amor, no tengo ese afecto, no produzco yo eso. Y voy a orar, y de ahí, bueno, anoche yo tenía una alergia que no podía respirar. Y yo no recuerdo si mi esposa sabe la palabra que le dije cuando entró al cuarto, que la abracé, no sé si te acuerdas, le dije, estoy gozoso. Yo tenía una alergia que yo no podía respirar. ¿Saben por qué estaba gozoso? Me acababa de parar de orar. Y el Señor me llenó en ese momento. Yo estaba así, con los ojos llorosos, no podía respirar, estaba así, mi amor, estoy gozoso, así le hablé. Y ella me dice, ¿yo ok? Y la abracé. O sea, lo que estoy es algo natural que estoy diciendo. Me acababa de parar de orar y la abracé. ¿De dónde vino eso? ¿De mí? Yo no tengo esa capacidad, vino de Dios. Y cuando nos llenamos de eso, el día anterior me pasó algo similar. Estaba yo también orando, así sentado en la cama, y me llené tanto de Dios. Cuando digo esto lo voy a explicar para no confundirlos. Me llené tanto que tenía tanto gozo y dije, tengo que llamar a alguien. Me estaba rebosando. Y pensé en una persona y dije, no puedo llamar, a lo mejor está ocupado. Y llamé a un hermano que nos conocimos hace un tiempo. Y yo le di una palabra a ese hermano no una palabra profética, sino me le acerqué y le dije, no sé, pero siento como que Dios quiere que te salude. Así le dije, hace 5 años. Eran unos jóvenes que evangelizaban en la calle y visitaron la iglesia que yo iba. Hoy eran como ellos, ¿cómo cuánto? Como 6 o 8, no sé. Hoy él perdió contacto con todos y yo también. Y solamente él y yo quedamos en contacto. Y cuando lo llamo para decirle solamente, yo le mando un text, ahora recuerdo. Él me llama y se está riendo y me dice, hermano, ahora mismo lo iba a llamar. Y me dice, quería compartirle lo gozoso que estoy, me dice él a mí. Pero él me está diciendo eso porque está pasando por una aflicción. No porque le aumentaron el sueldo, no porque le hicieron un regalo de cumpleaños. Y yo le dije lo mismo, y sí, yo también estoy pasando por una situación. Y los dos nos llamamos en el mismo momento. Y comenzamos a hablar y él comenzó a glorificar a Dios. Fue un momento que mi esposa me miraba y me decía, ¿cómo quién es? O sea, ¿qué tanta contentura? Ella me decía, yo decía, luego ella se dio cuenta porque el lenguaje. Y es un hermano que amamos mucho, ama mucho a Dios. Y estamos allí hablando y de ahí dijimos, tenemos que reunirnos, hermano, para seguir sintiendo este gozo. Ahora, fíjense que fueron palabras nada más en ese momento de interacción, de interactuar. Y hoy en la iglesia se hace difícil esto. Conseguir personas que tú te reúnas a hablar de la palabra, a glorificar a Dios, a decir lo bueno que Él ha sido. Porque a muchos le aburren, ¿verdad? Y cuando tú te encuentras con alguien así, tú quieres es casarte con esa persona. Y cuando digo eso espiritualmente.
Pero es alguien que tú dices, ay, quiero, ¿verdad?, expresar mi amor por el Señor. Y es un momento que te olvidas de todo, eres edificado. Las palabras con gracia, lo que está diciendo aquí Pablo, dice el texto de Colosenses, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay personas que están desanimadas, que con una palabra de gracia se voltean. Esta palabra gracia, del griego, a veces es charis o charis, yo lo resumo en esto. Es la influencia divina en el corazón. Yo lo pude experimentar eso, y muchas veces es la influencia divina en el corazón. Pero ¿cuándo es que esto toma efecto? Lógicamente es en la aflicción, es en el dolor que viene esa palabra de poder y tú dices, wow, sentí un cambio en mi corazón. Y por eso Jesús dice, a través de los apóstoles, dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque uno se queda sin habla. Dice, ahora mismo me sentía enojado hace unos segundos y me siento como que no sé explicarlo. Solo me queda, porque en ese momento, yo no sé si a usted le ha pasado o le va a llegar a pasar, pero es un momento donde tú andas buscando a quién bendecir. O sea, es algo como que te activa eso. Quieres abrazar a alguien, a veces hasta la molesto. Me dice, ay, ya, mi amor, ya. Porque te pone de forma que como que quieres expresar ese amor. Pero viene de la llenura. Ese momento es algo que yo se lo comparto. En momentos del dolor más profundo es el momento preciso de adorar. El momento de que algo te está yendo mal es el momento preciso para dar gracias. Y es allí donde viene el poder divino de Dios y nos activa con su amor. Por eso los frutos dice amor, gozo y paz. Bueno, los tres principios que hemos estado estudiando, vaciar, limpiar y llenar. Bueno, quiero que lo escriban otra vez, el número 1, vaciar, para darle una definición debajo. Número 1, vaciar, ya para concluir. Y debajo van a poner desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Si no, pueden poner solamente Santiago 1:21, que allí se lo define. Vaciar, y le ponen Santiago 1:21 debajo, para que lo estudien luego. Luego vamos a limpiar, me acompañan a Santiago 4:8, 1:21. Y luego limpiar, Santiago 4:8, el segundo. Quiero que ese sí lo lean conmigo. Santiago 4, verso 8. Eso que le estaba compartiendo es una forma de crecer en fe, porque es el momento donde estamos sedientos y vamos al pozo, ¿verdad? Y ahí hay dos pozos allí. Ahí está la fuente de agua viva o está el pozo de allí de Siloé o de Jacob. Y el Señor dijo, si sigues bebiendo esa agua, seguirás teniendo sed. Dice, fíjense lo que dice, estamos en la definición de limpiar, dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí es donde hemos hablado en esos tres principios de vaciar, limpiar y llenar, de que la palabra nos limpia cuando echamos fuera, desechamos o no permitimos que, vamos a pensar en un pensamiento de malicia que le permitamos entrar al corazón, que deja rastros, forma hábitos en nosotros y también forma un tipo de vamos a decir, de atadura. Esa palabra que le dimos cabida. Mientras que las palabras de malicia que vienen a la mente, cuando no la permitimos caer al corazón o no la hablamos, el alma está diseñada para recordar con sentimiento y pensamientos. Y a nosotros no darle lugar a esa palabra de malicia, sino que en el momento que entra la sacamos, el alma comienza, aparte de la regeneración del espíritu, comienza a reconocer que eso es algo que el cuerpo rechaza. Y habitualmente, tanto espiritual como físico, comienza uno a odiar eso. Y ya el alma no te pide de forma carnal eso. Eso es lo que es morir a la carne. Entonces ahí vemos que desechando inmediatamente todo tipo de inmundicia, prontos en castigar toda desobediencia, o sea, que no haya ningún intervalo de espacio, sino que el momento que llegó algo fuera, si vimos algo fuera, o sea, esa es la forma de matar la carne más fácil, pero debemos ahora limpiar, porque lógicamente cuando viene un pensamiento se queda plasmado en la mente, ¿verdad?
Es cuando vemos algo que no queremos. Por ejemplo, hay accidentes que son crueles y a lo mejor vimos una foto y la noche entera está ese pensamiento. Wow, todavía veo claramente ese acontecimiento. Y es difícil borrar, pero nosotros ahí comenzamos a echar fuera. Cada momento que llega, a echar fuera. ¿Cómo lo intercambiamos? Adorando a Dios, leyendo la Biblia, orando. Y Filipenses 4:8 es la respuesta, ¿verdad? Pensando en todo tiempo lo que sea digno de alabanza, digno de gloria, digno de exaltación, en esto pensar. Y así vamos limpiando. Y ya para terminar, Efesios 5:18, ya conocen el texto. Como utilizamos la referencia de que no podemos hablar en gracia si no estamos llenos de gracia, no puede nadie emborracharse si no está lleno de vino. Ese es el ejemplo de Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis, y ahora vamos a hablar de llenar. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí Pablo solamente usa el vino, pero todo aquello que entra en nosotros, que cuando sale produce pecado, debe ser considerado como vino, ¿verdad? Pero Pablo utiliza el vino porque sabemos que el alcohol toma dominio, ¿verdad?, de la mente. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o borrachera en este caso. Luego dice, antes bien, en otras palabras, antes de hacer eso, mejor ser, ¿qué dice? Llenos del Espíritu. Ahora, fíjense la palabra que sigue en el verso 19. ¿Qué dice? Hablando. Fíjense lo que produce inmediatamente. Cambio de habla, cambio de la forma de hablar. Pero, fíjense que ahora no debemos, y si me pueden mirar por un segundo, no debemos adoptar un lenguaje bíblico, debemos de llenarnos de la palabra para que se desarrolle un lenguaje espiritual. Porque hay personas que tienen el lenguaje bíblico, aleluya, gloria a Dios, hermano, siervo, Dios le bendiga, o sea, es un lenguaje bíblico. Pero es diferente a estar llenos del Espíritu y que cuando hablemos naturalmente salga. Por eso es que no se le llama obras buenas, sino frutos del Espíritu. Y no somos salvos por obras por esa razón. Es una evidencia del cambio de naturaleza. 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando. Aquí todo es palabras, si notan. Cantando y alabando al Señor. ¿Y dónde? Pero si no hay gracia aquí, ¿cómo lo hacemos? Tiene primero que haber esa llenura. Ahora, fíjense en algo. Cuando yo oré, esa referencia que usé, que me pasó a mí, cuando yo oré, yo estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu. Pero yo pude haber callado, porque notan que aquí luego dice hablando, cantando, o sea, nos manda a hacer, a dejar salir eso. Así como un pensamiento lo echamos fuera, así le damos cabida al Espíritu para hablar, porque ahí cae ahora en la voluntad del individuo. Yo pude estar lleno y quedarme allí, y mi esposa me pudo haber dicho, ¿estás bien? Sí, no, todo bien, y quedarme callado. Pero la llenura produjo en mí algo, pero yo decidí hablar, yo decidí manifestar, yo decidí reflejarlo en mi esposa. Y es ahí donde aprovechamos para sembrar en gracia. Y eso en la casa, si adoptamos esto, aunque tengamos familias cascarrabias, como dicen, o personas que son duros de lidiar, seguimos inyectando, seguimos, y no permitimos sus palabras, más bien sembramos en sal. Y el 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A mí me pasó hace un tiempo atrás que la oración solamente me daba con dar gracias y yo pensaba que era que no tenía palabras para orar. Y el enemigo utiliza esa ignorancia, lógicamente, y la invierte. Y no me estaba dando cuenta que estaba lleno del gozo de Dios en ese momento, porque solamente podía dar gracias, no me llegaban otras palabras. Y yo dando gracias y gracias, y yo decía, Señor, no tengo otra palabra. Y cuando trataba de buscar una, no la encontraba. Y me quedaba allí, Señor, gracias, gracias, Señor, y seguía. Y es un momento donde estamos llenos del Espíritu allí, que el Señor nos llena, ¿verdad?, de ese amor. Bueno, ya para concluir, este tema que hemos compartido hoy, lógicamente es para aplicarlo. Cuando iniciamos esto, hablamos de ponerlo como tarea para luego dar testimonio. Creo que lo dije en el instituto, pero lo comparto aquí también, no es de más. Para que vayamos viendo lo que Dios va haciendo, para que la fe se fortalezca, para que en momentos de necesidad, piensen, antes de cerrar, piensen en esto. Si usted tiene 2 vecinos y usted a cada uno lo solicita con un favor, usted va a volver con el que es más diligente, más simpático, más efectivo, etcétera. Y usted dice, ay, necesito esto, pero prefiero ir donde fulano porque me trató bien la primera vez. Ahora imagínese,
nosotros estábamos adaptados y de forma habitual a acudir al dinero, a la bebida, a las drogas, a los amigos, al jangueo, a la salida, a lo que usted le quiera decir, que no era Cristo, a buscar ese refugio en eso, a la ropa, a lo material, no sé, vamos de viaje para olvidar esta pena. Pero ahora viniendo al Señor, cuando hacemos esto, vemos el resultado, usted le da deseo de volver a ese vecino que lo trató bien. Eso es lo que va fortaleciendo la fe. Nos hacemos totalmente dependientes de Cristo. No solamente de forma obligada, es que tengo que amar a Cristo. Bueno, sí, pero llega un momento que ya se hace normal, donde no podemos vivir sin Él. David llegó a ese nivel, lo vemos en los Salmos, ¿a dónde iré sin ti, Señor? ¿Cómo puedo vivir sin ti? No apartes de mí tu espíritu. Y es ahí donde vamos creciendo en esa dependencia. Y esa es la fe evidente. Ahora bien, para dejarle las últimas palabras, las palabras, como decíamos, son como espada, pero también son como medicina. ¿Y quién no necesita sanidad? Lo que no necesitamos es más golpes, ¿verdad? Y cada uno tenemos la responsabilidad como familia, como individuo, como vecino, de manifestar esta gracia. Pero acuérdense que la tarea es vaciar, es limpiar y llenar. Porque no podemos agarrar un verso y comenzar a citarlo, más bien dejar que eso haga el efecto en mi corazón. Hay que sembrar, por eso se llama la reunión Sembrando en la Familia, para que salga el fruto de gracia. Amén. Bueno, oramos. Padre, te damos gloria y gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la evidencia de tu Espíritu en nosotros, que cada vez más nos va evidenciando de lo mucho y tanto que necesitamos de ti, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros de forma diligente, responsable, pero también entendiendo que lo necesitamos, pongamos en práctica esto que hemos aprendido. En cada momento citarnos estos pensamientos a la mente para practicarlo y decir, Señor, si he hablado en este día con falta de gracia, si he ofendido en palabras, si he sido sarcástico, si he sido cínico, si he hablado con doblez o con palabras de doble sentido, te pedimos perdón, Señor. Si hemos tenido actitud del corazón donde no hemos reflejado la gracia, perdónanos. Si de alguna forma, Señor, no hemos evidenciado en palabras tu gloria, perdónanos, Señor. Hemos aprendido en este día de que si no nos llenamos de tu palabra, no hay forma de evidenciar la gracia. Sabemos que la gracia es una aprobación tuya del poder divino del Espíritu cuando hacemos las cosas a tu manera, mi Dios. No podemos engañarte, no podemos mentir contra la verdad. No puede de una misma fuente botar agua dulce o salada, ni mucho menos la vid puede dar higos. Te pedimos, Padre, que podamos, a la vez, activamos este entendimiento y lo practiquemos. Tu poder nos cambie, Señor, cada día y nos purifique. Yo te pido por mis hermanos que están aquí, por cada uno de los que han escuchado esta palabra, y nos ha comprometido a todos para responder a ti, Señor, que tú los bendigas, los fortalezcas y les des siempre la guianza de tu Espíritu mientras obedecemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.